Es un desafío el tema de la familia, el tema del hogar, y estoy aquí con mi esposa. Ella se llama Flor y ya después le pueden conocer un poquito más. Hemos venido con nuestros dos niños pequeños. Ellos están allá al fondo con los otros niños. Tenemos 4, los 2 mayores se han quedado en Lima, ya pueden cocinarse y quedarse solitos. Entonces, es un gusto otra vez, hermanos, para nosotros estar aquí. Vamos a entonar un himno, precioso himno, me gusta este himno, que se titula Nos hallen fieles. Y este himno habla de el hecho de que cuando los padres pasamos, nuestros hijos quedan siguiendo nuestro ejemplo. Nuestros hijos quedan recordando que nosotros hicimos bien. Al contrario, cuando nosotros hemos hecho mal, de repente hemos sido descalificados, hemos destruido nuestros hogares, no es lo mismo, es lo contrario. Este himno se titula Nos hallen fieles, como un deseo serio, profundo de que así sea. Hoy somos peregrinos en la senda, nos precedieron siervos de valor, guiaron a los fieles, calmaron los cansados, sus vidas son un testimonio del amor de Dios. Rodeados de una nube de testigos, correremos no tan solo por confiar. De los que nos precedieron, dejaremos el legado, la herencia de una fe real, vivida en plenitud. Que los que vienen detrás nos hallen fieles, que la luz de nuestra fe les guía aquí. Nuestras huellas al dejar ayuden su fe, nuestras vidas les motiven a seguir. Que los que vienen detrás nos hallen fieles. Cuando nuestros hijos miren el ayer, cuando nuestras vidas queden muy atrás, que la luz que les dejamos ilumine su sendero y encuentren el camino de la fidelidad. Que los que vienen detrás nos hallen fieles, que la luz de nuestra fe les guía aquí. Nuestras huellas al dejar ayuden su fe, nuestras vidas les motive a seguir. Que ellos puedan recordar que fuimos fieles y que nuestra devoción les dé valor. Que las huellas que han de ver les guía a creer, nuestro ejemplo les motive a obedecer. Que ellos puedan recordar que fuimos fieles, fieles, fuimos fieles.
Bien, gracias hermanos, gracias por su ánimo. Vamos a entrar ahora a meditar en la palabra de Dios, en aquello que Dios ha puesto en mi corazón compartirles. Amén. Vamos a orar a Dios. Oremos al Señor, incline su rostro por favor y acompáñeme orando al Señor. Amado Dios, Padre eterno, Padre celestial, gracias por este día, gracias por esta ocasión, por esta iglesia que has levantado hace muchos años y por estos hijos tuyos que han venido, Señor amado, a tus pies, a servirte. Muchas gracias, Señor. Padre, usa tu palabra para que podamos ser edificados. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, tenga su Biblia en mano, querido hermano, en este momento, porque vamos a meditar realmente en varios pasajes. Les voy a llevar a varios pasajes, pero quiero introducir este mensaje comentándoles que la filosofía moderna, el pensamiento moderno, obviamente mundano, secular, hoy día está proponiendo y está promoviendo matrimonios, o por el contrario, no está proponiendo matrimonios, porque en la filosofía de estos días ya el matrimonio es nulo, el matrimonio es cosa del pasado, el matrimonio es satanizado porque el hombre es un machista y los matrimonios no son buenos. Entonces se está promoviendo el no matrimonio realmente en la filosofía de estos días, y eso está trayendo como consecuencia algo, hermano. Yo quiero que usted me escuche esto. Si ya no hay matrimonios, también se está promoviendo de manera muy sutil ya la no crianza de hijos. De verdad que se está promoviendo la no crianza de hijos, con el pensamiento de que los niños pueden crecer hasta cierto punto solos. Y la filosofía de este tiempo cree que nuestros niños pueden crecer solos, de manera que pueden decidir lo que quieren. Pueden decidir un día vivir como deseen, comer lo que deseen, pueden decidir casarse con quien quieran, y eso es lo que se está proponiendo hoy día. Y de manera sutil lo que ha hecho esta filosofía, esta mundanalidad, es robarnos la paternidad. Esta mañana quiero hablarles de la paternidad negligente. Escucha bien, ¿cuándo una paternidad es negligente? La filosofía de este tiempo, el pensamiento de este tiempo ha ayudado a que la paternidad del creyente sea negligente. Entonces, cuando hablamos de una paternidad negligente, hablamos de un padre, una madre que no está haciendo su labor como padre hoy día. Está trabajando, está proveyendo, está teniendo dinero, quizá tiene una casa, tiene un estilo de vida, pero no está criando a sus hijos. No está abocándose a la labor de criar hijos, hermanos. Y de eso quiero hablarles esta mañana: paternidad negligente. Los hombres entonces hemos cedido nuestra responsabilidad, y eso es algo grave al mundo. Pero los padres debemos volver a esa paternidad diligente, no negligente. Debemos volver a una paternidad decidida, una paternidad cumplidora de sus fines, de sus propósitos, de sus roles para con sus hijos. Hoy día les voy a hablar de 3 características de una paternidad diligente, y son 3 características, creo yo, que hoy día se ha abandonado, se ha dejado. ¿Ya? Muy bien, en primer lugar, los padres deben instruir a sus hijos. En segundo lugar, los padres deben liderar a sus hijos, que es lo mismo que tener autoridad. Y en tercer lugar, los padres deben proteger a sus hijos,
Y cuando me refiero a proteger a los hijos, me refiero a pastorear a los hijos. ¿Sí? A pastorear a los hijos. Quiero hablarles de esto, hermanos. Entonces, voy a repetir una vez más. Los padres deben instruir a sus hijos, los padres deben liderar a sus hijos, es decir, ser autoridad, y los padres deben proteger a sus hijos. Mire, me voy a centrar en esta mañana más en la labor de instruir a los hijos. Me voy a centrar en eso, ¿sí? Pero quiero hablarle un poquitito de los otros dos de todas maneras. Así que quiero comenzar hablando del padre como líder de la casa. Y me refiero también a la madre. El padre como autoridad en la casa, ¿sí? ¿Y por qué es importante hablar esto, hermano? Porque hoy día, con este pensamiento, con esta filosofía, con esta seducción académica, pedagógica, en los colegios, en todas las entidades, se está diciendo que el padre solo tiene que mirar al hijo. Se está diciendo que el padre solo tiene que hablarle al hijo, y si el hijo voltea y le dice, no quiero lo que tú me estás proponiendo, el padre tiene que mirarle al hijo y dejarle irse y dejarle practicar lo que quiere. No es así, hermanos. Necesitamos restaurar la autoridad. Necesitamos volver a ser autoridad. ¿Qué cosa dice? Abran su Biblia ahí en la epístola de Pablo a los Efesios capítulo 6, por favor. ¿Qué cosa dice? Efesios capítulo 6. En Efesios capítulo 6, capítulo 6, versículo 1, dice, hermanos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y enseguida dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Ya? Estamos diciendo una característica muy importante de una paternidad diligente. Algo que se ha dejado, algo que se ha confundido, algo que asusta, algo que se ha postergado. El padre ya no es autoridad. El padre ha cedido su autoridad. ¿Quién es la autoridad del muchacho? ¿Qué sé yo? El hijo tiene muchas autoridades. Y es más, hermano, usted se habrá dado cuenta hoy día que el individuo no quiere tener autoridad. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Y eso es típico del pensamiento actual, del pensamiento apóstata. El hombre no quiere tener autoridad. Anoche mismo con el pastor Abraham veíamos un poco de noticia entristeciéndonos de cómo a los serenazgos hoy día les golpean, al policía lo golpean, los carros de los policías los golpean. Y hay una razón, yo no voy a entrar a explicar eso, hay una razón, pero el mundo hoy día está teniendo cada vez más aversión, más rechazo a la autoridad. Está teniendo cada vez más rechazo a la autoridad. Y eso está haciendo una especie de preparación para la venida del anticristo, pero ese es otro tema. Pero lo más grave es que eso se lleve a la casa. Se está viendo como normal cuando los niños hoy día hacen berrinches en las calles, ¿no? En una ocasión me pareció tan escandalosa un reportaje de hablando de esos niños problemas, y la madre ya le habían enseñado a los psicólogos a decir así, está en su crisis, y estaba en un berrinche terrible, Y es porque, hermanos, porque a ese niño seguramente no le han tratado con autoridad. Y obviamente usted se dará cuenta que cuando hablo de autoridad no hablo de autoritarismo. Para quienes estén escuchando, viendo este mensaje, no estoy hablando de autoritarismo. Yo no estoy a favor de maltratar a los hijos, aunque muchas veces se puede hacer, ¿verdad? Estamos hablando de tener autoridad
sobre nuestros hijos. ¿Qué deben hacer los hijos? Dice, hermano, capítulo 6, versículo 1 del libro de Efesios. Los hijos deben obedecer a los padres. ¿Ah? No, papá, no. El hijo debe obedecer al padre. El hijo debe obedecer al padre. Y el padre tiene que ser autoridad. ¿Ya? Autoridad. Necesitamos restaurar eso. Deje usted, querido hermano, querida hermana, de pensar que no, ya no, mi hijo me habla, mi hijo me enfrenta, ya le tengo miedo. Sí, es verdad que muchas veces el hijo es mucho más grande, mucho más alto, la hija de repente mucho más locuaz, habla más rápido que la mamá. Dice, ¿qué le voy a decir a mi hija? Ya mi hija me gana, dice, me argumenta las cosas, me dice las cosas, ya mejor le dejo nomás. No debe perder eso. El padre, recuerde, debe ser autoridad. Dios le ha llamado al padre a que sea autoridad. Y quiero, sobre todo para los padres jóvenes y para los que no están casados todavía, que tienen hijos pequeños. En una ocasión, un pastor me compartió algo que él aprendió acerca de las distintas etapas que los niños pasan y cómo los padres debemos tratar a esos muchachos en esas distintas etapas. Él me dice, sí, mira, de 0 a 5 años, a 6 años más o menos, el padre funciona como capitán, ¿ya? Y se refiere a que el padre le dice al niño, siéntate, el niño debe sentarse. Come, el niño debe comer. Vamos al baño, vamos a bañarnos, el niño tiene que bañarse. El padre le dice, ven acá, ¿sí? Y el niño viene. El padre le dice, acuéstate, y el niño tiene que acostarse. Y si usted se da cuenta, y en eso aún la psicología lo corrobora, el niño está predispuesto en esa edad para que el papá le diga qué hacer. Entonces, capitán, en esa primera etapa, el padre para con el niño es capitán. De 7 para más o menos 11 años, ¿sí? Más o menos por ahí, el padre es un coach o un entrenador. Y esa es la etapa donde el padre juega un poco más con el hijo, le enseña algunas habilidades deportivas, quizá le enseña algo del trabajo. La mamá puede enseñar a sus hijos, a sus hijas en este caso, o a los hijos varoncitos también, a lavar los platos, a cocinar, a freír un huevo. De pronto, yo no sé, pero esta es la etapa en que el padre es entrenador, ¿sí? Entrenador, firme, ahí entrenador. Cuando pasa eso, el padre de 12 años, 11 años para adelante, es más consejero. El padre tiene que pasar más tiempo con sus hijos hablando. Pero este pastor nos decía que hoy día los padres cometemos un error. ¿Y cuál es ese error? Que no hemos hecho el trabajo de ser firmes, capitanes, formadores y de definir nuestra autoridad con nuestros hijos hasta los 6 años, y lo queremos hacer cuando son adolescentes. ¿Usted se ha dado cuenta que el padre lucha con los hijos en la adolescencia? Y tenemos que decirles, no, te estoy diciendo que así tienes que hacer. Y el muchacho, mire, el muchacho muchas veces dice esto. ¿Por qué, papá? ¿Cómo es posible que me respondas así, muchacho malcriado? Y muchas veces el muchacho a esa edad quiere argumento. ¿Ya? No le vas a argumentar al que tiene 5 años y menos. Ahí no le vas a argumentar. Pero los padres hacen eso. Cuando el muchachito que está en preescolar anda con berrinche, el padre le dice muchas veces, mira, hijito, tú no puedes comer este helado porque te va a hacer, esto tiene algunos productos químicos que te van a hacer mal. Oiga, esa no es la edad de argumentar con los niños. No te van a entender. ¿Qué sabe tu hijo de productos químicos? ¿Qué sabe tu hijo de la contaminación ambiental? Uno dice, mira, la contaminación está así, hijito, y tú por eso no puedes comer helado. No, tu hijo hasta los 6 años tiene que obedecerte. Pero cuando está en la edad de adolescente, si te pregunta por qué, toma tiempo, ven un ratito, siéntate. Y lo que yo siempre he pensado, ¿cómo tú, un hombre
de en promedio 30, 40 años, una mujer de promedio 30, 40 años, no vas a tener capacidad para argumentar con un muchachito de 14, 15 años. ¿Por qué tienes miedo? Habla con él y argumentale y dile, mira, siéntate, vamos a conversar. Vamos a conversar. Y esa es la edad donde el muchacho razona y tú tienes que hablarle en términos de consejero, en términos de consejería. No cometas el error de querer ser capitán en esa edad. Y ese es el consejo que daba este pastor. Les estoy dando un consejo que un pastor lo dio, que me parece interesante, ¿ya? Hay que ser autoridad todo el tiempo. Cuando ya han pasado la adolescencia, este pastor dice, sobre todo cuando ya están profesionales, quizá casados, el padre es más un consultor. Un consultor. El muchacho viene y pregunta, sobre todo cuando ya tenemos hijos casados. No está bien que el padre o la madre vaya a querer imponer en la casa de su hijo joven casado lo que no ha hecho cuando el hijo estaba en casa. No está bien eso. Y eso me refiero a los padres que ya tienen hijos casados, que quieren mandarle a la nuera, que quieren mandarle al yerno, a su hija, tú me vas a obedecer. Y ya no. Si ya están casados, queridos hermanos, usted está en el papel de solamente un consultor. Le consultan, bien hijito. Si le piden, usted da su consejo. Si ya no, ¿por qué? Porque usted ha hecho bien su trabajo desde el principio. ¿Ya? A ver si recordamos las etapas. De 1 a 5 o 6 años, ¿qué debe ser el padre? Capitán. Mandamos. De 6 a 11 años más o menos, ¿qué debe ser el padre? Entrenador, coach le llaman, ¿no? Es una palabra moderna, hoy día nos hemos agringado. A ver, no importa, entrenador en español, ¿ya? De la edad de adolescente, es decir, de 12 para adelante, ¿qué tiene que ser el padre? Consejero. Tiene que ser un consejero. Es una etapa en que tiene que hablar más con sus hijos. Mire, yo tengo un hijo de 18 y una hija de 15. Hablamos. Y yo me doy cuenta, es verdad, conviene mucho más hablar. Ahora, no estoy diciendo que te tienes que parar firme. Te tienes que parar firme y decirle, mira, esto está mal. Pero si tú has hecho bien desde el principio, hermano, no vas a tener problemas más adelante. Qué bueno es cuando nuestros hijos son adolescentes y cuando quieren hacer algo, vienen y nos dicen, papá, ¿puedo hacer esto? Qué bueno es. Pero cuando tus hijos son adolescentes y tú no sabes dónde están y te engañan, has perdido la autoridad. Querido hermano, querida hermana, aunque no voy a centrarme mucho en esto, pero quiero dejarte, aunque sea para muestra, un botón. Debes volver a ser autoridad. Debes volver a ser autoridad. No cedas tu autoridad. No seas autoritario. Hay todo un proceso para ser autoridad de verdad, ¿ya? Lo primero. Lo segundo es que el padre debe volver a ser un protector y en ese sentido un pastor. Estamos en Efesios 6, mire el versículo 4. Versículo 4, Efesios 6, 4. Dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que deben hacer. A ver, léalo conmigo por favor, versículo 4, 2 y 3. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Note con qué comienza diciendo que no debe hacer el padre con su hijo. No debe provocar a ira al hijo. Hoy día hay una preocupación tremenda de que el individuo peruano, el peruano, ¿ya? Escucha bien hermano, tiene o está viviendo como una especie de demencia. Sí, uno mira al peruano lo que hace y dice, está loco. Oye, estamos locos. Y sí hermano, usted ve sobre todo en la capital. La gente está demasiado afanada, demasiado atareada, demasiado ocupada. Dentro de poco vamos a ver al peruano andar por ahí y parece zombie, de verdad.
Y cuando tú analizas, la personalidad del ciudadano peruano, hermano, te vas a dar cuenta que el ciudadano peruano no tiene la salud mental, no tiene salud mental, porque está afanado, porque está, qué sé yo, está muy mal, está muy alterado. Cualquier locura puede hacer, y escúchame bien, hermano, y es porque, ¿sabe qué? El individuo peruano no cuenta con un hogar, no es el estilo de los hogares peruanos donde el padre hace la función de pastor. No hace eso, no hace la función de pastor. El padre ha cedido eso. Hoy día el padre está dedicado a trabajar, está dedicado a proveer, está dedicado a sus propios asuntos, como de repente el fútbol, la visita, viajes, pero no hace el trabajo de pastorear a su familia. Mire lo que dice aquí otra vez: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo creo, hermano, firmemente que el apóstol Pablo está abordando este tema de mucha preocupación. Esto de provocar a ira habla, de hermanos, de tener cuidado de no ser causantes de dañar la integridad emocional, si usted quiere llamarle psicológica, anímica de sus hijos. Y si Pablo lo dice, y lo ha dicho hace 2000 años, hermano, es porque es verdad. El padre tiene que cuidar de eso y hacer lo contrario. ¿Cuál es lo contrario según el versículo? Miren ustedes mismos, ¿cuál es lo contrario a provocarles a ira? Díganlo. ¿Cuál es, hermano? Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y la palabra criarles en disciplina y amonestación del Señor es guíales en la verdad del Señor. Dirígeles en la verdad del Señor. Hermano, hay que tener cuidado cuando nuestros hijos llegan a 11, 12, 13, 14, 15 años. Hay que tener cuidado. Mira, yo acabo de tener de llevar una sorpresa tremenda. Hace unos días estuve en Trujillo. Yo en Trujillo he vivido 25 años. 25 años. He estado en una iglesia ahí muchos años. Entonces yo cuando regreso a esa zona, conozco a los vecinos incluso, y me entero, hermanos, de que un muchachito de 16 años, que yo conocí de niño, hermanos, yo conocí de 10 años, de niño, perdón, pero de 16 años el niño se ha suicidado. ¿Qué había pasado? Bueno, la clásica, la separación de los padres, y la abuela me decía, yo le notaba que mi niño estaba mal. Y se dieron la sorpresa, el muchacho se ha suicidado. Y una razón por lo que está pasando esto, hermano, es porque el padre no toma tiempo para hablar con sus hijos. No toma tiempo para pastorear a sus hijos. Y usted seguramente puede estar diciendo, pastor, yo necesito que me pastoree. Claro, hermano, yo entiendo eso. Yo soy pastor y yo no quiero decir que como pastor yo estoy, pero bien, yo necesito que me pastoreen también. Yo necesito hablar con otros consiervos, necesito ir a alguna conferencia, escuchar palabras de Dios para animarme en mi propia vida. Si yo necesito, entiendo que tú necesitas, pero el hecho de que tú necesites, hermano, hermana, no quiere decir que vas a ceder el trabajo de pastorear a tu hijo, de proteger a tu hijo a otras personas. Te toca hacerlo a ti. Esa es una de las razones porque el padre y la madre, y escúchenme bien los que son padre y madre, tienen que ser fervientes en la fe, tienen que ser fervientes espiritualmente hablando, fervorosos, conocedores de la palabra de Dios. No puede ser un cristiano caído, desanimado, deprimido. Si tú estás deprimido, tú estás desanimado, ¿quién va a enseñar a tus hijos? ¿Quién va a enseñar a tus hijos? Recuerden, hermanos, si no estamos haciendo eso, el Señor dice en su palabra, vas a provocar a ira a tus hijos. Y tus hijos van a ser muchachos, muchachas,
que en lugar de querer la vida van a aborrecer la vida. En lugar de apreciar un hogar, van a aborrecer un hogar. En lugar de apreciar la fe, la iglesia, el cristianismo, la palabra de Dios, van a aborrecer todo eso. ¿Por qué? ¿Quién es el responsable? Tú. ¿Y qué está pasando hoy día? ¿Sucede algo con nuestros hijos? ¿Qué nos recomiendan? ¿A dónde hay que mandarle a nuestros hijos cuando sucede alguna situación? Al psicólogo. Al psicólogo, sin ánimo de ofender a nadie, sin ánimo de ofender a nadie. Pero nadie debería necesitar psicólogo. Nadie debería necesitar psicólogo si tiene un hogar establecido, firme, fundado. Nadie. Porque la mejor terapia que tiene el individuo, hermano, es un hogar estable. La mejor terapia que puede tener un individuo es un hogar donde el padre cumple su función, la madre cumple su función. Y es un lugar donde el muchacho quiere estar, donde el muchacho quiere pasar tiempo. Es chévere su papá. Y no es muy común ver eso. No es muy común ver eso. Hay pocos. Hace poco me decía un muchacho que llegó a un campamento con su papá, su mamá. Él estaba a punto de casarse. Pero todavía estaba en la casa de sus padres. Llegaron a un campamento de familias y este muchacho dijo lo siguiente. Cuando hablamos de diversas cosas, dijo: una cosa que me gusta, pastor, es estar en mi casa, con mi papá y con mi mamá. Qué bonito. Su papá y su mamá eran cristianos. Cuán importante es establecer buenos hogares, hermanos. Recuerden esto. Padre debe proteger a su hijo. El padre debe ser el pastor de su hijo. Y la madre también. Dejemos de ser regañones, hermanos, hermanas. Dejemos de ser enojones, iracundos en nuestras casas. Eso es una gran responsabilidad. Eso es un gran reto. Necesitamos ser padres que podemos pastorear a nuestros hijos. Hermanos, les dije que voy a hablar de 3 asuntos y en uno de ellos voy a profundizar más. Ya les he dicho, el padre tiene que liderar, es decir, tiene que ser autoridad. Número 1. Número 2, el padre tiene que proteger, el padre tiene que ser un pastor, una pastora en el caso de la madre. Pero quiero tocar un tercer asunto y profundizar un poquitito más ahí. El padre debe ser instructor. ¿Ya? Así que tome su Biblia y quiero que comencemos a ver, hermanos, cuán importante es eso. El padre tiene que ser instructor. Rápidamente, porque tengo bastante material para hablarle aquí. Vamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, por favor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Y quiero que usted me siga ahí. A mí me gusta exponer, haciéndole ver el texto. De esa manera sé que me están siguiendo, sé que se están enganchando en lo que estamos estudiando. Deuteronomio capítulo 6. Síganme ahí, yo le voy a hacer preguntas y por favor, síganme ahí, ¿sí? Dice, versículo 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Ya? Deuteronomio capítulo 6. Ahí vamos a esperar quizá que algunos lo encuentren. Deuteronomio, hermanos, está entre Génesis y Apocalipsis. Búsquelo por ahí. Después de Números, antes de Josué. Después de Números, antes de Josué, está el libro de Deuteronomio. Bien, leo una vez más. Síganme ahí, por favor, atentos. Aún los muchachos, responda la pregunta que le hago. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase. Primera pregunta, ¿qué mandó que se enseñe el Señor? Los mandamientos, estatutos y decretos. 3 palabras que son esencialmente sinónimas. Pero se está refiriendo, hermano, no era la Biblia acabada en esos días, pero era la palabra de Dios, el Pentateuco de esos días. Y Moisés está diciendo, Dios me ha dicho que se enseñe. Ahora, ¿para qué se debe enseñar? Ponga en su mente esa pregunta. ¿Para qué se va a enseñar? Dice, para que los pongáis por... Dígalo. Para que los pongáis por obra. ¿Ya? Entonces, la palabra de Dios se enseña para ponerlo por obra. A ver, ¿sí están conmigo? La palabra de Dios se enseña para ponerlo por obra.
¿ya? Es decir, no es el que sabe mucho la Biblia, sino aquel que practica la Biblia, aquel que conoce la palabra de Dios. Vamos hasta el versículo 2. Aquí hay un fin que a mí me gusta. Yo quiero que usted tome nota. Yo quiero que usted puntualice ahí, aprenda esto si es que no lo ha aprendido, ¿ya? ¿Para qué, hermanos? Enseñar la palabra, que el creyente practique la palabra, ¿para qué? Dígalo conmigo, versículo 2. ¿Para qué? Que temas a Jehová tu Dios. Y mire, quizá en este momento no vamos a tener mucho tiempo para argumentar esto, pero algo le voy a dejar, algo le voy a decir. Hermano, la enseñanza de la palabra de Dios tiene que apuntar principalmente, escúcheme, principalmente a que el individuo aprenda a temer a Dios. Lo voy a repetir. La Biblia se debe enseñar fundamentalmente con el fin, ¿ya? Con el fin de que el individuo, en este caso nuestros hijos, aprendan a temer a Dios. Aquí está. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y si usted se pregunta, pastor, ¿qué cosa es temer a Dios? Mucho se ha hablado de eso. Mira, hermano, de manera sencilla, el que teme a Dios es aquel que pone en práctica la palabra. ¿Sí? Escúcheme, pastor, pero ese es sinónimo de ser sabio. Sí, hermano, sabio, el sabio y el temeroso están de la mano. La sabiduría y el temor de Jehová está de la mano. Entonces, otra vez, ¿quién es aquel que teme a Dios, hermano? Aquel que pone en práctica la palabra de Dios. ¿Sí? Aquel que pone en práctica la palabra de Dios. Bien, voy a volver a este concepto. Voy a volver a este concepto que quiero que esté grabado en su mente, en su corazón. Entonces, cuando yo enseño la palabra de Dios a mis hijos, ¿cuál es mi prioridad, hermano? ¿Cuál es mi fin? Díganlo ustedes. Que mis hijos teman a Jehová. Eso lo dice aquí. Eso yo no creo que ha cambiado. Aún cuando está en Deuteronomio, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Quizá ha tenido un giro, porque ya hemos visto en Efesios capítulo 6, versículo 4, que dice que los padres no debemos provocar a ira a nuestros hijos, sino ¿qué cosa? Criarles en la amonestación y la disciplina del Señor. Y eso es lo mismo. Criarlos para la obediencia. Recuerda, hermano, una meta muy principal, muy efectiva en tus hijos, que sean obedientes. Los que no tienen hijos todavía, los que tienen hijos pequeños, hermano, enséñale a obedecer, enséñale a obedecer, enséñale a obedecer. Que tu hijo sea obediente, no te vas a arrepentir. Cuando sea grande vas a tener buenos hijos. Enséñale a obedecer, pero enséñale a obedecer desde la palabra. Y eso es temor a Dios. Que tu hijo sepa que debe actuar correctamente, no solo en tu presencia, sino aún en tu ausencia. ¿Por qué? Porque en tu ausencia, ¿quién sí está presente, hermano? ¿Quién está presente? El Señor. Entonces, el muchacho tiene que aprender a temer a Dios. Ahora, noten que aquí hay una cosa bien bonita, hermanos. A mí me gusta mucho esto. Dice, para que temas, versículo 2, ¿ya? Miren conmigo, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quién es? ¿Quién es? Tú, tu hijo y el hijo de tu hija, de tu hijo. O sea, el nieto. ¿Y cómo se da eso? De repente aquí algún hermano mayorcito dice, sí, pastor, por eso es que yo me voy a la casa de mi hijo y me meto ahí cuando él está queriendo corregir a su hijo. No estamos hablando de eso, ¿ya? El abuelito no se debe meter cuando su hijo está criando, está corrigiendo, está educando al nieto. No está hablando de eso. Escucha bien, ¿de qué se trata entonces esto? Hermano, esto se trata de que tú haces tan bien tu labor de enseñar a tu hijo, que
que cuando tu hijo es padre, ¿qué cosa hace? Enseña lo mismo a su hijo. Es porque tú has hecho tan bien tu labor. ¿Ya? Hay quienes saben de estos asuntos que dicen lo siguiente, que el padre no se debe ufanar, no se debe jactar, enorgullecer cuando su hijo le dice: papá, este sábado es mi graduación, ya me estoy graduando de, qué sé yo, ¿no? Y con títulos ahí, y hoy día salen los Facebook, ¿no? Ay, qué bonito, mira mi hijo, el sacrificio, dice, ya tiene su título, ya tiene su carrera, está bien. Pero eso no es suficiente, hermano. Eso no es suficiente. Ya te he dado tu carrera, ya te he dado tu profesión, hijo, ya estamos logrados. No es así, hermano. Quienes saben de crianza de hijos dicen que el éxito de un padre, ¿sabe cuándo se ve? No en el éxito de los hijos, sino en el éxito de ¿quién? De los nietos. Cuando tú ves a tus nietos que están actuando correctamente, tú puedes decir: he hecho bien la labor. Si tú no ves nietos andando en la justicia y verdad del Señor, no has hecho nada, hermano. No has hecho nada, has hecho mal tu labor, perdóname que te lo diga. Si no ves nietos fieles, no está bien tu trabajo. Y te digo basado en la palabra, porque el Señor ha encargado y está diciendo: mira, para que le enseñes a tu hijo y a tu nieto, es decir, tiene que ser tan eficiente tu labor que tiene que trascender hasta tus nietos. Tiene que ser tan buena tu influencia que tiene que trascender hasta tus nietos. Y eso es algo que está faltando, hermano. Eso es algo que está faltando. Eso es una debilidad en la iglesia cristiana. Mira, ve, aquí en el Perú la iglesia cristiana no tiene 100 años todavía. Pero cuando yo veo a veces, y he visto mi propia vida, mi propia familia, cuando yo veo a veces las familias de tantos cristianos, hay cristianos que han comenzado hace 30, 40 años, bien, se han casado en la iglesia cristiana, pero ¿sabe qué, hermano? Para comenzar, muchos de sus hijos no siguen la fe de esos padres. Y obviamente, mucho menos los nietos. Y cuando tú ves eso, dices: ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y le voy a dar un ejemplo sencillo de cómo Satanás sabe que puede destruir eso para su propio bien, para su propio favor. Esto lo hace Satanás. En una ocasión, vi una iglesia donde había, por decir, 5 familias. Y vamos a poner aquí como ejemplo la familia López, la familia Pérez, la familia García, la familia Rodríguez y la familia González. Ahí está. 5 familias. Pero de esas familias, mire bien, estaba primero papá, estaba mamá. Estaba papá, estaba mamá y estaban los hijos. En promedio, ¿cuántos hijos tiene una familia? Estoy hablando de los 90 más o menos, ¿ah? ¿Cuántos hijos en promedio tenían? ¿No? 4, ¿ya? Y si le he hablado de 5 familias, ¿ah? 5 familias, ¿ya? Y les he dicho que esas familias estaban completitas, papá, mamá e hijos, papá, mamá e hijos. Si cada familia tenía 4 hijos, más los 2 padres son 6, ¿cuántas personas estaban fijas en la iglesia? Saca su cuenta. 6 por 5, 30. Solamente de 5 familias. Solamente de 5 familias. Pero eso no está pasando en muchas familias. ¿Por qué? Porque un día no hemos tenido cuidado. La señorita se ha casado con un incrédulo. El joven también se ha casado con una incrédula. Y perdónenme aquí que necesite hablar de eso. En una ocasión, cuando hablé de esto, una chica que visitaba me dijo: usted está haciendo discriminación, me dijo. Sí, pero es una discriminación en todo caso de Dios, pero no es discriminación, ¿ya? Es la necesidad de tener un pueblo de Dios, hermano. Este cuidado no está teniendo, por eso quiero animarles a los que no están casados y a los padres que tienen hijos que un día se van a casar. Enséñales, diles: debes casarte con un creyente, uno que teme a Dios. Y deben de tener la práctica, hermanos, de exponer la necesidad de esta situación con nuestros hijos al pastor. Pastor, ¿qué te parece? Mira, ve, este chico me está cortejando, ¿qué le parece?
Pastor, esta chica me gusta, ¿qué te parece? Papá, ¿qué te parece? Y tenemos que apuntar a formar matrimonios estables, sólidos. Con eso tiene que ver la instrucción de Dios. Yo tengo 4 hijos, hermano. Deseo de todo mi corazón. Y les decimos a nuestros hijos, tienen que apuntar a eso, tienen que apuntar a eso, tienen que apuntar a eso. Porque sí deseo que la enseñanza que yo les doy trascienda hasta mis nietos un día. Yo no sé si el Señor vendrá antes. A fin y al cabo yo no sé, pero que mi enseñanza, mi influencia trascienda hasta mis nietos. Y eso va a dar, dése cuenta, hermano, si de esas 5 familias hay 30 y esos se casan con otras mujeres en el orden del Señor, dense cuenta nomás, hay 30 ahí. ¿Y cuántos hijos hay? 20 son hijos, ¿no? Son 20 matrimonios más. Saque su cuenta. En una generación y media, con 5 familias hay una iglesiota. Hay una iglesiota, tremenda iglesia. Y una iglesia firme, porque es bonito cuando está toda la familia. Qué bien, yo sé que está mi papá, que está mi mamá, y yo como padre sé que mis 4 hijos, quizá 3, quizá 2, están en la iglesia y se están cuidando. Yo estoy convencido de eso. Esa es una cosa que me doy cuenta que falta, hermanos. ¿Ya? Pero vamos a seguir. Entonces, estamos en este punto del versículo 2, donde el Señor dice en su palabra que la enseñanza tiene que trascender hasta los nietos, porque es bueno. Y de ahí viene otra verdad, hermanos. Es porque Dios estaba buscando en esos días estaba buscando fortalecer su pueblo, agrandar su pueblo, extender su pueblo. Y esta verdad usted lo habrá notado aún cuando el Señor escogió a Abraham del Señor. El Señor dijo de Abraham, yo sé que Abraham va a mandar a sus hijos que hagan esto. Va a mandar a sus hijos que guarden el consejo, el cuidado. Hay que ser. Entonces, con eso tiene que ver la enseñanza. Pero quiero volver al tema principal. ¿Ya? Al tema principal. A ver, voy a hacer como un examen. La enseñanza de la palabra de Dios tiene que apuntar a algo. ¿A qué es, hermano? ¿A qué es? Nuestros hijos tienen que aprender a temerle a Dios. ¿Ya? Tienen que aprender a temerle a Dios. Por eso dice el versículo 5. Lean conmigo el versículo 5, por favor. ¿Ya? Todos juntos, versículo 5. Estamos en Deuteronomio 6, versículo 5. Desde el 4, por favor. 2, 3, 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y eso tiene que ver con temerle a Dios, hermano. Y esto le está diciendo el Señor al Padre. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, le dice al Padre. El Padre, para comenzar, por eso, señorita, cásate con un hombre que teme a Dios, cásate con un hombre que va a enseñar la palabra de Dios a tus hijos. Igual jóvenes, cásese con una buena muchacha, una muchacha que tiene la convicción de enseñar hijos el temor de Dios. No estés pensando otra cosa, no estés interesado en otra cosa, interésate en eso. Entonces, los hijos tienen que tener padres que en primer lugar aman a Dios, temen a Dios, conocen a Dios y temen a Dios. Si tú no tienes hijos todavía, preocúpate en eso. Preocúpate en eso. Señor, yo necesito aprender el temor de ti. Y ese temor, hermano, ¿sabes? Otra vez, ¿por medio de qué va a venir? Por medio de la palabra. Hay un versículo que a mí me gusta mucho y quiero que retrocedamos al capítulo 4. Capítulo 4, por favor, de Deuteronomio. En el capítulo 4, el Señor está recordándoles, no las escrituras, ahí el padre Moisés está enseñándoles, no las escrituras, pero la revelación de Dios que ha venido por medio de los hechos. Y mira lo que dice aquí, versículo 9. Versículo 9, ¿sí?
versículo 9. Una de las cosas que siempre está diciendo Moisés es: pon en obra, practica lo que has visto. Versículo 9 dice, 4:9 de Deuteronomio: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Que tus ojos han visto. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, los enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hermanos, Dios tiene mucho interés en que sus escrituras, la Biblia, trascienda. Tiene muchísimo interés. Y esto tiene que ver con la labor descuidada de los padres. No te conformes, querido hermano, querida hermana. Hoy es día domingo, hay que ir a aprender la palabra de Dios. No te conformes con eso. Enséñales en la casa todos los días. Hermanos, en mi corazón está que las parejas tienen que comenzar, ¿ya? Aún cuando se están conociendo, tienen que comenzar y dice: mira, ve, nosotros nos casamos y la primera noche de boda, lo primero que vamos a hacer es pasar un tiempo con Dios. Y el primer día que amanezca en nuestras vidas, vamos a hacer nuestro devocional y vamos a orar y vamos a estudiar la palabra y vamos a meditar en la palabra. Qué bonito, creo yo, hermanos, cuando en una pareja, la pareja pasa tiempo, ambos estudiando la palabra de Dios. Se animan y los hijos entran. Cuando los hijos llegan a ese hogar bonito, cálido, los hijos oran contigo, los hijos cantan contigo, los hijos estudian la Biblia contigo. La madre es clave, hermanas, la madre es clave. La madre pasa más tiempo con los hijos. La madre tiene que ser una maestra, tiene que ser una enseñadora, tiene que pasar tiempo con los hijos, cantándoles desde pequeñitos los coros, enseñándoles los versículos, enseñándoles la palabra de Dios. Hay muchísimas historias de mujeres que han afectado la vida de grandes hombres y son las madres, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, estamos hablando de la importancia de enseñar la palabra de Dios. Quiero mostrarles, volvemos al capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Quiero mostrarles cómo se hace esta enseñanza. ¿Ya? Vean ahí cómo se hace esta enseñanza. Estamos hablando de la instrucción y ahora quiero que vea cómo se hace esta enseñanza. Versículo 7. ¿Ya? Ya hemos visto que eso tiene que estar en primer lugar en el corazón del Padre. Sí, ahora dice, versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Yo debo preguntarles aquí en este punto, ¿qué método, cómo le llamaría usted a este método de enseñanza del versículo 7? Ahí la hermana Heidi ya tiene una respuesta. A ver, los demás, ¿qué método o cómo le llamaría usted a este método de enseñanza del versículo 7? Vamos a leerlo otra vez. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y el 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, etcétera, etcétera. A ver, ¿cómo le llamaríamos, hermanos? El método de... Nadie se anima a decírmela. La hermana mencionó ahí el método de la repetición. ¿Ya? Yo le propongo algo. Yo creo que este es el método cotidiano. ¿Ya? El método cotidiano. Y es también como se hace muchas cosas bien. El método cotidiano. Es decir, tiene que ser tu estilo de vida. Tiene que ser tu forma de vida. Pero hoy día hay una grave realidad en las familias. ¿Qué es lo cotidiano en las familias, hermano? Entre padres, hijos y esposos e hijos. ¿Qué es lo cotidiano? Díganlo. El celular, ¿verdad? Las redes. Eso es lo cotidiano. Y es grave, es muy grave cuando un padre le compra a su hijo de menos de 10 años, le compra un equipo celular.
Y el muchacho, yo quisiera, hermano, que eso se entienda bien. Y el muchacho antes de los 10 años es un tronen ahí jugando, ¿no? Es un aislado, es un ermitaño. Hay muchos niños ermitaños hoy día, ¿no? Ahí están metidos ahí, ermitaños, debo decir, monásticos, apartados, ahí están, dale y dale, ¿no? Y no es la palabra de Dios lo cotidiano. Hermano, enseña la palabra de Dios de manera cotidiana. Cuando tu hijo pregunta algo, enséñale en base a la palabra de Dios. Cuando tu hijo ve algo, enséñale la palabra de Dios. Cuando le estás llevando al colegio, enséñale la palabra de Dios. Cuando se levante, enséñale la palabra de Dios. Enséñale, querido hermano, y esto es el método que le podríamos llamar método por repetición. Y las atarás como el versículo 9, y los escribirás en los postes, en tu casa, en tus puertas, cuando Jehová tu Dios haya introducido, bueno, es el versículo 10, se va dirigiendo hacia el otro lado. Es como criollamente se dice, hermano, mételes la palabra de Dios hasta en la sopa, ¿ya? Métele la palabra de Dios hasta en la sopa. Pero veo que es necesario explicarles algo. Hay que tener mucho cuidado de no saturar a nuestros hijos, ¿ya? De no saturar a nuestros hijos. Por ejemplo, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto. Hijito, has escuchado ya el pastor lo que nos ha dicho en la iglesia, ¿verdad? Y tú manipulas a tu hijo diciéndole, ¿qué dijo el pastor ese domingo, hijito? El pastor que nos visitó, ese pastorcito de barbas, ¿qué nos dijo? ¿No? Entonces tú estás manipulando. Y tu hijo, hermano, nunca más me va a querer ver a mí. No hagas eso, ¿ya? No diga, ¿qué dice ese pastorcito? ¿Ah? El pastor Jaramillo, ¿qué ha dicho? ¿O qué ha dicho el pastor Abraham? No, háblale de la palabra de Dios. No le hables lo que ha dicho el pastor, ¿ya? Entonces, no vayas a hacer eso. ¿Por qué? Porque en una ocasión hablé con una hermana ya casada, era hija de pastora, hija de pastor, y ella confesó algo. Dijo, yo estaba harta de que mi papá me dijera, ¿le agrada eso a Dios? Así, ¿no? Y hacía otra cosa la muchacha y mi papá le decía, ¿le agrada eso a Dios? Así, con esos aires, ¿no? El papá, la mamá, ¿no? No hay que saturar a nuestros hijos de esa manera, no hay que manipularles a nuestros hijos, ¿no? ¿Quién nos está mirando, hijito? ¿Le agradará eso a Dios, hijito? ¿No? Está bien, esas son expresiones que no son malas decirla, pero no manipules a tus hijos. Ora, hermano, para que tu enseñanza cotidiana sea una enseñanza espiritual, amena, alegre. Ahí tienes que cubrirle con las oraciones, decirle, Señor, ayúdame a ser un maestro, una buena maestra fiel. Yo quiero ir terminando, hermanos, aunque cuando yo digo voy terminando, hermano, falta media hora, ¿ya? Así para que usted sepa. Media hora falta. Les he enseñado, hermanos, el tema, les estoy enseñando en este punto, otra vez, que es importante volver a la labor de instruir, primero, ¿no? Al respecto, les he dicho que tu trabajo de instruir con la Biblia tiene que apuntar a que tu hijo sea temeroso de Dios. No que sepa un montón de versículos de memoria, no que sea el que responde más en la escuela dominical. No estamos hablando de eso. Yo no estoy diciendo, mi hijo sabe un montón de historias. Que los ponga en práctica, que tema a Dios, que adore a Dios. ¿Sí? Entonces eso es importante. Lo segundo que les he mencionado es que hay una necesidad de que nuestra enseñanza sea con el método cotidiano, es decir, siempre, ¿ya? Lo tercero, aunque lo he mencionado segundo, lo tercero que quiero dejar claro, hermanos, es de que debe trascender nuestra enseñanza. Debe trascender nuestra enseñanza. Y cuando tú no enseñas, dejas vacíos, dejas espacios, digamos, brechas generacionales, brechas de generaciones que no instruyen la palabra de Dios. Yo quiero mostrarles ahí en el libro de Jueces, capítulo 2, hermanos. Vamos a Jueces, capítulo 2.
Jueces capítulo 2, el versículo 10. Jueces capítulo 2, versículo 10. Jueces capítulo 2, versículo 10 viene después de esto que ustedes tienen aquí. Hacía muchos años que el buen Josué les dijo esto a Israel: escojan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos están conmigo? No les dijo eso, no está en el texto, pero ¿cuántos están conmigo? Y los israelitas respondieron y dijeron: no es posible que nosotros no hagamos eso. Nosotros sí vamos a servir a Jehová. Vamos a servir a Jehová. Entonces ellos dijeron que van a servir a Jehová. ¿Sí? Pero al pasar los años, hermanos, cuando Josué ya había muerto, miren lo que había pasado. Dice, versículo 9: y sepultaron en su heredad en Timnat-Sera a Josué en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y noten lo que dice: y se levantó otra generación, que dice, hermanos, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Hay tantas historias, hermanos, similares, pero le puntualizo, escucha bien. Uno de los problemas graves en Israel es que después que tuvo aquellas glorias donde se adoraba a Dios, donde se conocía a Dios, donde se rendía culto a Dios, lamentablemente al paso de los años se levantaba una generación todo lo contrario, pobre. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque no se prestaba atención a los hijos, a los pequeños. Yo quiero decirle en esta mañana, dejarle claro en esta mañana, la Iglesia Bautista de Santiago, aquí en Ica, tiene que prestar atención a los hijos. Tiene que tener una visión para sus hijos. Tiene que tener un propósito claro para con sus hijos. ¿Qué vas a dejar con tus hijos o a tus hijos? ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? Israel no le dejó, hermano. Por eso es que vemos, si usted ha leído el libro de Jueces, el libro de Jueces es una historia negra de Israel, una historia triste, una historia que está marcada por un dicho que se encuentra ahí en el libro, que dice: en aquellos días no había rey sobre Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y uno ve en el libro de Jueces, hermanos, desórdenes. Uno ve en el libro de Jueces tristezas, derrotas, decaimiento total. Los teólogos le llaman que esto es una de las etapas de apostasía de Israel. ¿Y sabe por qué? Hay una razón: porque se levantó una generación que no conocía al Señor. ¿Y quiénes son los responsables de eso? Los padres. Quiero que vuelva a pensar eso. Vamos a aplicarlo a nuestra iglesia, hermano. Qué bonito será cuando en la Iglesia Bautista de Santiago haya familias completas en la iglesia. Y esas familias completas dan a luz o dan lugar a otras familias. A otras familias. De mis hijos salen otras familias, otras parejas, otros matrimonios, otras familias ahí siguiéndole al Señor. Ponga en su corazón, hermano, instruir a sus hijos para trascender. Quiero llevarle el último pasaje a Salmos 78. El Salmo 78 es un bonito pasaje, es un bonito salmo que habla de esto. Salmo 78. Salmo 78 habla de esto. No voy a leer todo el salmo. Todo el salmo habla de esta necesidad de transmitir nuestras enseñanzas a otras generaciones, de transmitir lo que conocemos de Dios hacia otras generaciones. Escucha, pueblo mío, mi ley. ¿Ya? Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina nuestro oído a las palabras de mi boca. Vuestro oído a las palabras de mi boca. Y dice: y abriré mi boca en proverbios, y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron.
No le encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Mira, hermano, este salmo habla de esta situación, porque Dios había establecido eso. Dios dijo: habla a tu generación lo que has visto. Y cuando usted escuche eso, hermano, usted tiene que entender una cosa. En esos días no tenían las escrituras así acabadas, solamente tenían el Pentateuco. Pero cuando ellos contaban de Dios, era la revelación en vivo y en directo que tenían. Era palabra de Dios. Pero ahora nosotros no tenemos la revelación en vivo y en directo, sino la revelación acabada en las escrituras. Amén, hermanos. Pero igual necesitamos contar de ellas. Y este salmo habla de eso y dice: nuestros padres nos contaron y nosotros no vamos a ocultarla a nuestros hijos. Yo no sé cuántos de ustedes son hijos, herencia de padres cristianos. ¿Cuántos hay aquí? Son hijos. El que le habla es uno de ellos. Yo soy de herencia cristiana. Ahí está. ¿Cuántos más son? Amén, hermano. ¿Ya? Ustedes tienen la responsabilidad de transmitir a la nueva generación. A mí me da mucha pena escuchar ahí, a veces cuando uno le habla la palabra de Dios a la gente dice ahí: sí, mi abuelita me llevaba a la iglesia, dice. Mi abuelita me llevaba a la iglesia. Y uno dice: ¿y dónde están los padres que eran los padres los que debían llevar a la iglesia a sus hijos? ¿Dónde están? Están haciendo otra cosa. Hermano, esta mañana, bueno, ya es tarde, esta mañana hemos hablado de una paternidad negligente. La negligente es aquella que ha dejado de instruir a sus hijos, ha dejado de liderar a sus hijos con autoridad y ha dejado de pastorear a sus hijos. Esta mañana hemos hablado de estas tres características propias de una paternidad diligente. En ese sentido, hermano, te he animado este día a que vuelvas a instruir a tus hijos. Eso es tu responsabilidad. No es del colegio, no es de la escuela dominical, no es del pastor. En segundo lugar, debes liderar a tus hijos, debes ser autoridad. Debes ser autoridad. Y número 3, debes proteger a tus hijos, de manera que ninguno de tus hijos necesite psicólogo. Tú eres madre, la mejor psicóloga. Tú eres padre, el mejor psicólogo. Prepárate para eso. Yo sé que si alguien está escuchando y dice: pero los padres no están capacitados para eso. Capacítate, pues. Capacítate, hermano, para que seas un buen padre. Amén. Que seamos padres diligentes, hermano. Heredemos la palabra a nuestros hijos. Heredemos el evangelio a nuestros hijos. Si hay aquí familiares, amigos que poco han entendido de repente de este tema, porque no conocen, están en otro asunto, yo te digo, hermano, no hay mejor cosa en la vida que una familia. Que una familia. De nada sirve tener tantos logros cuando no tienes una familia. Y la familia hoy día es un objetivo del enemigo. Se está queriendo derribar la familia, se está queriendo tumbar la familia. Hay que casarse, hay que tener matrimonios. Ayer, conociendo a los hermanos, me doy cuenta de que hay 3 matrimonios jóvenes aquí en la iglesia, quizá más, no lo conozco. Qué bueno, me da mucho gusto. Hay que casarse, pero hay que establecer buenos matrimonios. Y hay que proyectarnos buenas familias. Amén. Y es una bendición del Señor. Vamos a orar.